Hello. How are you? Wow. Can you sign your name for me? Sure. Thank you. No problem. Thank you. Listo. Viajeros, bienvenidos a Alan por el Mundo VIP Hong Kong. Thank you. Wow, no más. It's about 10 minutes to the hotel. Ok, perfecto. Esta es una forma muy VIP de llegar a Hong Kong, aunque si quieren algo mucho más VIP tendrían que llegar en helicóptero. En mi vida me había subido a un Rolls Royce. Viajeros, traigo muy nervioso al chofer porque le estoy picando a todos los botones. Aquí tengo control de aire acondicionado, enfrente de mí tengo una televisión que sale. Las cortinas de las ventanas se activan automáticamente. Este botón, ¿para qué será? Viajeros, no lo puedo creer. Este es el hotel de Península en Hong Kong. Fue el primer hotel de Hong Kong y el primer hotel Península del mundo. Es uno de los hoteles más famosos del planeta, uno de los más lujosos y con mayor prestigio que existen. Si les soy honesto, jamás pensé en hospedarme en este lugar. Cuando vine hace 8 años a Hong Kong, pasé por el lobby, hice wow, 10 minutos y me salí. Y ahora tener la oportunidad de hospedarme aquí es increíble. Esta es mi habitación, que no es una habitación, es una suite con vista a la bahía que está espectacular y gigantesca. Esta es la enorme recámara. Tengo aparte otro cuarto que es como una oficina con todo lo que uno necesita para una oficina, incluyendo una fotocopiadora e impresora. Y aunque es el primer hotel de Hong Kong, se ha ido renovando en muchas ocasiones, la última en el 2012. Así que la habitación tiene lo último en tecnología, incluyendo un iPad desde donde controlan la temperatura, los abanicos del aire acondicionado, la iluminación, y desde el iPad pueden pedir su desayuno. Además hay un teléfono con llamadas internacionales gratis ilimitadas a través de internet y una serie de detalles que yo no pensé que los hoteles tendrían, como un secador de uñas para cuando las mujeres se pintan las uñas no estén secándose, sino nada más lo ponen ahí en un aparatito. El baño. Tengo una tina con una vista increíble, además de unos hermosos jabones en unas cajitas de regalo que te puedes llevar a tu casa como souvenir del Península, que tienen en la tapa los dioses guardianes, que son los mismos que están en la puerta del hotel y que están en las puertas de todos los penínsulas del mundo. Y tengo lavandería ilimitada. Así es, lavandería ilimitada. Estoy muy feliz, o sea, está increíble. Tengo un telescopio en mi ventana y está impresionante vista a la bahía de Hong Kong, que para muchos es el skyline más bonito del mundo. Además me recibieron con fruta, jugo de naranja y el tradicional té. Todo está cuidado al extremo, todo, no lo puedo creer. De verdad, no lo puedo creer, esto sí está muy VIP. Ahorita vi un helicóptero llegar al hotel. No lo puedo yo explicar y eso es gracias a ustedes, viajeros, y obviamente gracias al Hotel Península que me invitó. Voy a hacer la prueba del colchón, me vale. Miren, esta es una de las cosas que ha hecho famosas a The Península y es su flota de nada más y nada menos que 14 Rolls Royce, todos pintados en este clásico color verde península, así se le llama a este color. Están increíbles los coches, preciosos, son muy caros. De hecho, por tocarlos ya te cobran $400 de Hong Kong. No es cierto. Soy muy afortunado de que este coche fue por mí. Si ustedes son los más VIPs del mundo y llegan al Península o se van del Península en helicóptero, este será su salón de bienvenida o de despedida. Es el China Clipper y está inspirado en el avión del mismo nombre que viajó de San Francisco hacia Hong Kong. Hizo 7 días. Hay de hecho partes de ese avión que están incluidas en este salón, obviamente inspirado con este tema aeronáutico. Además, las vistas desde acá están increíbles. Momento de explorar la ciudad. Bueno, esta parte que se llama Kowloon, que está justo enfrente
de Hong Kong Island. Es donde está el hotel. Aquí está atrás de mí el precioso hotel. Miren lo que escuchan, no sé si alcanzan a escuchar. Son los semáforos que tienen ese sonido para la gente que no puede ver. Vamos a caminar un poquito, les voy a enseñar un par de cosas. Esta es la Avenida de las Estrellas aquí en Hong Kong, el equivalente al Paseo de la Fama, porque Hong Kong tuvo una época en la que hacían muy buen cine, todavía hay buen cine. Wong Kar-wai es uno de mis directores favoritos y es de aquí de Hong Kong. Y aquí pueden ver estrellas en el piso con nombres de actores, directores y gente importante de la industria cinematográfica de Hong Kong. Jackie Chan. ¿Are you Jackie Chan? ¿No? Tengo la estrella debajo de mí del artista o director más apestoso de la historia. Es una avenida algo larga. Miren, aquí tenemos un barquito muy bonito que es turístico, se pueden subir si quieren. La estatua más famosa en esta avenida es esta. Aquí tengo detrás de mí al más famoso de todos, al único, inigualable, al hombre, la leyenda, Bruce Lee. En cualquier momento cobra vida y te pone un trancazo que te mata, porque este señor era muy fuerte. Me estoy metiendo a su foto, a la de él también, mira. Me acabo de topar a estos dos amigos aquí en la calle que me acaban de hacer una encuesta religiosa y me quieren convertir al cristianismo. Ya me dieron, mira, panfletos de que Einstein creía en Dios y la fregada. Libertad de culto, libertad. Todo el mundo puede creer en lo que quiera. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Gracias. Adiós. 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 Oigan, el calor está acabando conmigo, miren. Ya estoy empapado, así que me voy a ir a bañar, a relajar un poco, a prepararme en esa increíble habitación VIP que tengo para luego invitarlos a cenar, viajeros. Viajeros, estoy puliendo mis habilidades con los palillos chinos. Este es el restaurante Spring Moon, que es el restaurante chino del hotel. El hotel tiene 9 restaurantes. De hecho, a los locales les encanta venir a la península a comer. Y estoy aquí cenando una degustación de comida cantonesa, que es en realidad el tipo de comida que se sirve aquí. Y hasta ahorita todo ha estado muy bueno. Miren, la verdad tengo mi habilidad. Me encantaría decirles lo que estoy comiendo, pero no le entiendo muy bien al mesero. Está muy bueno, Ojo, la comida cantonesa no es para todos los paladares, porque hay unas cosas rudas. Estoy disfrutando del postre. Thank you. La neta, todo estuvo muy bueno, aunque yo creo que llegó el momento de unas copas. Hotel Península es un clásico y hasta los bares modernos ya son todo un clásico. Este es el Félix, que es un restaurante y bar. Abrió en el 94 y fue diseñado por un diseñador muy famoso que se llama Philip Stark. Aunque es del año 94, no se ve nada viejo. Está muy bonito el lugar y tiene una vista increíble. Y es un lugar buenísimo si quieren tomarse una copa en un lugar que no esté tan lleno como los lugares de moda. Aquí está tranquilo. Estoy tomando esto que es el Félix 75, un cóctel de la casa hecho con champaña y té de jazmín. Yo aquí me quedo, viajeros, no les voy a decir hasta qué hora. Luego ustedes me reclaman que según ustedes no hago vida nocturna. Sí hago, lo que pasa es que no me voy a llevar todas mis cámaras y todo a todos lados. Uno también necesita privacidad. Buenas noches. Buenos días, Hong Kong. Viajeros, esta es la habitación más grande en la que he estado en toda mi vida y me siento como todo una celebridad. Y pues ese es el chiste de Alan por el Mundo VIP, que yo les puedo mostrar a través de esto cómo viaja la gente muy importante y las celebridades. La cama está deliciosa, por favor, regálenmela. Me siento y me acuesto.
No quiero salir de mi habitación, de verdad, esto tan increíble que no me quiero salir de aquí con esta vista, pero quiero mostrarles algunas cosas de la ciudad. Antes que todo, a desayunar. Viajeros, este es el hermoso lobby del Hotel Península. Si estas paredes hablaran, tantas personas han pasado por aquí y sucesos históricos súper importantes han sucedido en este hotel. Si no pueden hospedarse en este hotel porque está fuera de su presupuesto, les recomiendo muchísimo que vengan a la hora del té, que sucede también aquí en este lobby. Todas las tardes es muy popular, así que lleguen a buena hora. Es algo que tienen que hacer si vienen a Hong Kong. Yo estoy desayunando aquí en el lobby, esta es una de las opciones para desayunar aquí en el lobby. Hay otro restaurante, pero mañana voy a ir a ese. Así que ya me confundieron con Tom Cruise y les dije, por favor, yo soy más alto. Viajeros, los traigo a la isla de Lantau otra vez. Ya los había traído, pero ahora las cosas han cambiado, entonces los traigo algo nuevo. Como estamos de VIP, nos estamos saltando las filas. Vamos a subir a ver el Buda sentado hecho de bronce más grande del mundo, pero lo vamos a hacer de una forma muy VIP. Viajeros, este es el teleférico Nyomping 360 y lo estamos haciendo a la manera VIP, que es en una cabina privada con piso de cristal. No apto para cardíacos ni para la gente que tiene vértigo, porque miren, 26 minutos dura todo el trayecto y está increíble. Si lo quieren hacer, les recomiendo muchísimo reservar con antelación. Esta es la opción más VIP, una cabina de cristal privada, pero también lo pueden hacer en cabinas compartidas de cristal o normales. Pero reserven con anticipación, van a necesitar una tarjeta de crédito porque las filas, sobre todo un fin de semana como hoy, rebasan la hora de espera. ¡Ah, ahí se ve bien padre! Tan pronto bajen del teleférico se encontrarán aquí en la villa turística Nyomping, algo así se debe pronunciar. Bueno, este lugar al estilo Disney tiene varias atracciones para toda la familia. Hay una que se llama Motion 360, que es como una película en 4D con asientos que se mueven y agua que salpica y lentes para la tercera dimensión. Y hay otra que se llama Stage 360, que es como un pequeño show de artes marciales. No son nada del otro mundo, pero probablemente si vengan con peques se puedan divertir. Aquí pueden encontrar lugares para comer y tiendas muy interesantes con cosas muy curiosas. Viajeros, si alguien me quiere regalar este patito para la tina, lo echas al agua y prende. ¡Ah! Lo más bonito y lo más famoso está ahí enfrente de mí. Ahí tiene usted, mire. Ahí está. Ahí está, señores y señoras. Ahí tiene usted el Buda sentado, hecho de bronce al aire libre, más grande del mundo. Mide 38 metros de altura, si contamos obviamente la base, y ya investigué bien, los escalones para subir son 268. Está hecho de bronce, obviamente, y pesa 250 toneladas, pero ojo, es gratis entrar, no se vayan a ir con la finta porque entras como por una taquilla donde te venden boletos para entrar al interior y ver una reliquia que hay, y también te dan una botella de agua y una nieve, todo eso por $38 de Hong Kong. Lo cual no es precisamente una ganga, pero luego a lo mejor si suben muy cansados, el agua y la nieve les van a hacer un paro.
Prácticamente enfrente del Buda está que es el monasterio Polín. La entrada es gratuita, aunque tienen también ese truco del boleto comida. Hay aquí también un restaurante vegetariano por si se les antoja. El monasterio no es nuevo, va a cumplir 100 años, pero tiene unos edificios bastante nuevos. Los templos, la verdad, están bien bonitos, aunque no dejan tomar fotos, pero vale la pena visitarlo. La verdad está chulo el lugar. Pues ya me voy, viajeros, llegó el momento de regresar. Si vienen, les recomiendo que le dediquen al menos la mitad del día, porque este lugar está como a 1 hora del centro de Hong Kong. Hay mucho que ver y hay que llevársela tranquilo, y la verdad está bien padre venir. Lo que más me gustó fue esa góndola con el piso de cristal, está increíble y me parece muy única. Yo no había visto algo así y va a ser obviamente la mejor forma de regresar. Acuéstense y ¡ay! Se siente bien cañón. ¡Wow! ¡Un barco! ¡Un barco de la policía! ¡Otro barco! ¡Oh, manches! Está muy cañón esto. Viajeros, de verdad me siento muy afortunado de tener en la ventana de mi habitación esta increíble ciudad. A las 8 de la noche esos edificios se van a prender y van a presentar el espectáculo de luces, sonido y láser al aire libre con edificios, algo así, más grande del planeta. Desde el baño de mi habitación se puede ver el lugar en el que me hospedé hace 8 años, Chungking Mansions, un lugar con historias del terror. Hace 8 años visité Hong Kong por primera vez y aquí terminé mi aventura de 40 días por China. Una aventura que me transformó, fue el primer mochilazo que hice solo por Asia y son los primeros videos de Alan por el mundo, los videos literal de mis vacaciones. Jamás pensé que 8 años después esos videos que hice para mostrarle a mi familia me llevarían a estar parado en esta ventana del Hotel Península de Hong Kong. Estaba muy emocionado al final de ese viaje por todo lo que había sucedido y ahora estoy muy emocionado también porque aunque hay gente que tiene comentarios negativos de Alan, cómo has cambiado y antes te quedabas en puros hostales, digo, pues qué bueno que he cambiado, porque para eso son los viajes, para cambiar, para transformarse y para evolucionar. Me gustaría que vieran este progreso y este avance, todos los que han seguido a Alan por el mundo en su historia, como una demostración de que cuando trabajas en lo que amas, en lo que te apasiona, en lo que te gusta, no hay límites. Gracias de verdad, viajeros. Vámonos a cenar. El Star Ferry es considerado por muchos el paseo en barco más espectacular y barato del mundo. Cuesta $3,4 de Hong Kong y si agarran el que va de Kowloon a Central, chequen nada más. Si yo fuera uno de esos jueces que dan estrellas Michelin, ¿qué haría? Llegaría a este restaurante de incógnito, nadie sabría de mi importancia, pediría una serie de platillos y revisaría todo cuidadosamente. Si 10 personas, igual que yo, jueces importantísimos, les agrada el lugar, al lugar se le otorgan 2 estrellas Michelin. Si 14 de esas visitas incógnitas son positivas, se le otorga al lugar 3 estrellas Michelin, lo cual es un montón. Este es el restaurante Otoemitsu, o sea 8,5, que tiene 3 estrellas Michelin y de hecho es el único restaurante italiano fuera de Italia con 3 estrellas Michelin. Yo me pedí una degustación de 5 platillos que estuvo muy rica. De entrada fue una ensalada de langosta con caviar, luego como langostino con chícharos y hay una salsa deliciosa, pasta casera con trufas negras, muy rica. Mi favorito, el plato principal, carne de res con un puré y una salsa, estaba deliciosa, la carne se deshacía, de las carnes más ricas que he comido en mi vida. Y estoy aquí a punto de comer el postre, que es un pastelito de chocolate, que está rico. No es barato, vale la pena para una ocasión especial. Mi favorito fue la carne, los otros platillos
estaban muy ricos, pero tampoco así que digas, qué bárbaro, qué bruto, quiero venir todos los días. Por eso le doy 4 likes, pero este es de los mejores restaurantes de Hong Kong. Se andan buscando comida italiana porque yo ya les dije que aquí en Hong Kong se come muy bien de todo tipo de comida. Excelente forma de despedirme de Hong Kong. Viajeros, aquí termina este Alan por el Mundo VIP Hong Kong. Muy feliz, de verdad, no lo puedo creer. No saben lo que significa para mí haberme hospedado en este hotel con un servicio excepcional como pocas veces o nunca me había tocado. ¡Qué maravilla! Me duermo muy contento, viajeros, y gracias a ustedes por hacer esto posible. ¡Buenas noches! Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.